¿Y la sentencia cuándo se conocería? Bueno, hay que ver qué es lo que define el tribunal, porque te falta Samid. Vos tenés una persona que no está y no se puede juzgar en ausencia en este país. Perdón, esto es muy interesante, porque en junio prescribe la causa. ¿Qué quiere decir? ¿Que si logra esconderse hasta junio, vuelve y no hay sentencia? Sí. ¿Es joda? Perdón, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es joda? Sí. No, no es joda. El sistema de rebeldía... Perdón, de verdad, se oculta. Sí, sí, Viene claro. el 10 de junio y no hay condena. Pero hubo muchos casos así, ¿eh? ¿Cómo muchos casos? Claro, Trozo, aquel banquero Trozo famoso, se fue a México y volvió cuando había prescripto la causa. Uno de estos secuestradores de San Isidro, uno de los hermanos, ¿cómo se llamaban? Los que secuestraban gente y la mataban, que hubo hasta una película. Bueno, uno de ellos se pudo escapar, se fue a Australia y cuando volvió tocó la puerta y dijo, me dan el certificado porque ya prescribió. Es parte del relajo del sistema legal argentino, es que el rebelde, lejos de ser castigado, es beneficiado. Le paran el juicio y le siguen computando la prescripción. Ojo con eso. Pero no suspenden la prescripción porque... el tipo No, se señor, rajó. es increíble. No. Porque no es funcionario. Ah, porque no es, si fuera funcionario sí se suspende. No, es un disparate. Que era la discusión con Vudú. Y encima, para mí está pasando algo. ¿Cómo se esconde un elefante? ¿Cómo hacemos para esconder un elefante? En una manada de elefantes. Es un chiste bastante conocido. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Imaginemos un dron. Subámonos a un dron y miremos el tema judicial. Un dron grande, en nuestro caso, en mi caso, por lo menos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué parece que nos olvidamos todos? De la megacausa de los cuadernos. Se habla de cualquier cosa menos de la megacausa de los cuadernos, en donde hace 10 días se reveló, que no sé cómo se revela, eso lo tendría que investigar la Corte, que había sótanos de esos que se alquilan en Estados Unidos llenos de plata. De lo único que no se habla en la Argentina es de lo más grave que pasó en la Argentina. Estamos hablando de si Samid se presenta o no se presenta, de si el espía tal escuchó las conversaciones telefónicas de cuál. Son cosas graves, son elefantes, pero el gran elefante, que es el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, pareciera que de repente no importa. A propósito, Florencia no vino. Florencia no vino, va a quedar como incompareciente frente a la justicia. Obviamente el Tribunal Oral Federal número 5 va a insistir a su defensa con que ella presente la historia clínica completa y la residencia de Florencia allí en Cuba, en La Habana. Y por otra parte, vos recordás lo que contábamos ayer, que el Tribunal Oral Federal número 8 lo que había hecho era acceder a que Florencia se quede hasta el 15 de abril como fecha tope y que después volviera al país. Hasta ahora la defensa no hizo nada más que la recusación que yo te contaba, Paulino, hacia el juez Martínez Sobrino, uno de los magistrados del Tribunal Oral Federal número 5, y en ese sentido, ¿qué es lo que sí hizo el Tribunal Oral Federal número 5? Le dijo al Tribunal 8, mirá, yo la causa Tesur no la quiero. Así que sigue este show de que nadie quiere tener las causas. Volvemos a lo que decíamos ayer, año electoral, los jueces me parece a mí que, y yo no quiero hablar mal de nadie, pero me parece que hay como un... No, está bien, si se lo merecen, habla, no sé por qué... Si después no atienden el teléfono, no importa. Por ejemplo, en su momento yo te decía, los sauces... Sí. Fue una causa que en su momento, hace 6 meses que la tiene el Tribunal Oral Federal número 5, se la quiso sacar ahora, después de 6 meses. El Tribunal Oral Federal número 8 está bien que se la haya querido sacar porque Otesur entró en febrero y le dijeron, todas las querellas le solicitaron la unificación con los sauces porque tenía sentido, porque la única persona que variaba como actor dentro de los imputados era Cristóbal López, que estaba en una y en la otra no. Entonces, era básicamente lo mismo, se hablaba del mismo delito, lavado de activos, uno era alquileres de habitaciones y el otro era alquileres de inmuebles, pero era básicamente la misma maniobra y, digamos, en teoría lo que investigó la justicia, que venía a colación, digamos, el retorno por lo que había sido la obra pública. Está bien, pero el Tribunal 8 entonces no actuó, no ajustó derecho. En todo caso, el Tribunal Oral 5 es el que más dudas y suspicacias y sospechas genera, que es el que debería avanzar en la sustanciación del juicio y está diciendo yo no me hago cargo, se lo quiere transferir al 2, que es el que hace el juicio sobre obra pública a partir del 21 de mayo y el 2 dice no, yo no lo quiero, no quiero sumar va a resolver más, todo casación. voy a empezar con este.
y en el medio va a terminar resolviendo una instancia superior que va a decir, usted investigue, en el medio pasa el tiempo, en el medio vienen las elecciones, y en el medio, por las dudas, quizás cambia la manija del poder, y entonces, si el sol calienta... Yo creo que, desgraciadamente, tenemos muchos jueces que en lugar de leer los códigos, leen las encuestas. Y en un país que tiene elecciones cada 2 años, nosotros pasamos de año electoral a año preelectoral, año electoral a año preelectoral, y eso increíblemente nos tiene anclados en el pasado, porque nos tienen atornillados en el pasado. Ni las causas avanzan. Fragosi, ¿usted cree que ayer vino Paco Urañona y dijo que los jueces no podía ser que tuvieran cargos vitalicios? ¿Usted cree también eso, que los jueces deberían tener un mandato, no sé si un mandato acotado como los políticos, pero sí un tope de 10 años, por ejemplo, para que no ocurrieran casos como los jueces que se atornillan en sus cargos y en sus fueros y terminan haciendo cualquier cosa? No, absolutamente no. Eso es tratar de curar una carie sacando el diente. O sea, en todo el mundo, salvo en algunos lugares donde funciona mal, porque además es interesante ir, claro. Yo he podido, en todo el mundo los jueces son vitalicios, salvo mala conducta. ¿Por qué? Porque si no, en todo el periodo de los últimos momentos de su judicatura y después cuando tienen que hacer campaña para ser reelegidos o redesignados, hacen desastres. Lo que no funciona acá... Convengamos que no hacen muy bien las cosas, nunca, claro, ¿no? Pero ahí voy. Lo que no funciona en nuestro sistema es la Corte, el Consejo de la Magistratura y la obligación de los jueces como funcionarios públicos de denunciar ilícitos. Porque, ojo, nosotros siempre nos enfocamos en el Consejo y en la Corte por lógica. Pero yo me pregunto, ¿cuántos jueces denunciaron a otros jueces? ¿O son tan ciegos como los anteriores jefes de gabinete, para decirlo elegantemente? Claro. En el Poder Judicial, todo el que recorre el Poder Judicial sabe que empezando por la playa de estacionamiento en adelante, uno descubre por lo menos puntas de piolines de los cuales se puede tirar. Mi experiencia en el Consejo de la Magistratura durante los 4 años que estuve fue que los jueces buenos protegen a los jueces malos. Punto. Y eso es complicidad. Eso se le puede admitir a una persona que no tiene un cargo público. Hacen está mal, causa común. Hacen causa común. Exactamente. Pero jueces a niveles, y fiscales, ¿eh? A niveles, no vamos a dejar solo a los jueces. Estamos hablando de... Sí, está bien la acotación. Los magistrados, como los magistrados. O sea, no puede ser. No puede ser. Es más, les cuento esta anécdota. A raíz de lo que está pasando con Stornelli, he hablado con señores fiscales, hay gente que aplaudo. Y me dice, no, yo haría lo mismo que Stornelli. Pero ¿cómo no te vas a presentar? ¿Cómo vas a desobedecer uno? No, lo que pasa es que si se presenta, lo procesa y entonces... Bueno, no, o muchos dicen lo contrario, pero después no lo dicen públicamente. En privado, yo he hablado con muchos en privado y me han dicho, no voy a decir la palabra, pero tendría que haberse presentado, para decirlo en buenos términos, ¿no? No, a mí no llegan a ese nivel de franqueza. Pero lo cierto es que el sistema está demostrando que no anda ni para atrás ni para... El judicial me refiero, ¿no? No anda ni para atrás ni para adelante. Lo que está pasando es gravísimo. Y no hablamos de la Corte. Sí, en todo caso, yo diría, uno pone el acento en lo que visiblemente uno interroga o interpreta cada día por la politicidad que generan las causas politizadas en Comodoro Pi. Sí, pero ojo, perdón, Paulino, pero aún siempre el desalojo de un ambiente también es una locura lo mal que se lleva, ¿eh? Sí, y es verdad. Pero yo no pondría todos en la misma bolsa porque 5 años tarda un desalojo, Paulino, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ese es el instrumento y la regla. Eso es porque un juez no tiene la voluntad de firmar un desalojo. No, porque hay voluntad de no hacerlo, porque es una mafia. Pero está bien, sí. Una mafia que involucra parte del Ejecutivo, parte del Legislativo, parte de los jueces. Estoy de acuerdo. Pero en todo caso, lo que quiero es poner al salvoconducto muchos en la justicia, que lo poco mucho que tenemos de justicia, los llevan adelante con enorme patriotismo. Porque sin esos eslabones menos visibles, no tendríamos lo poco mucho de justicia que tenemos. Yo no diría con perdón, yo haría una salvedad. Yo no diría patriotismo. Yo diría, hacen lo que tienen que hacer. Claro, hacen un trabajo. Porque, están para eso, Paulino. Hacer lo que tienen que hacer es una cuota de patriotismo en un mundo desquiciado como el que la Argentina atraviesa. Sí, sí. Hacer lo que tienen que hacer. Un policía que dice que no sale un operativo. Lo que es normal. Un policía que no sale a hacer un operativo con un compañero que llega borracho por lo que puede producir en ese operativo, es un tipo que ejerce el oficio de una manera distinta a la media. Guste o no guste. Un profesor que inculca, además de educación, valores y que deja buena parte de su ingreso en la ayuda al sector más postergado que está dentro del colegio,
es un tipo que sale de la media, que era bastante habitual y que hoy lo es cada vez menos. Eso es lo que marcó, Por nada eso, más. fíjate que a lo que hemos llegado, Nos Paulino, para estamos tener que decir eso. conformando cada vez con menos, sí, Claro. es terrible eso. Bueno, ya es se aprueba que con 2. en hablamos de que lo ideal es enemigo de lo posible y en todos los casos, también es cierto, hablamos de algo que es lo que nos sucede a nosotros, no a otros. ¿Saben eso no dónde- pasa en Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Por eso discutimos lo que discutimos acá y no allá. Eso saben dónde se nota muchísimo, cuando uno tiene, porque nosotros estamos analizando la realidad, hablamos de la realidad, pero cuando uno tiene que tomar decisiones, ejemplo, en los benditos concursos judiciales, y ve entre lo que tiene que elegir, le pasa lo mismo que me pasaba en la facultad cuando llega un momento en que la masa termina bajando y se aprueba con 2. O sea, desgraciadamente, que es lo que dice Paulino, el ambiente a uno lo tiende a achatar, lo cual es una desgracia, pues estamos en un mundo que avanza y nosotros dale para atrás todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahora la justicia en la provincia va a elegir a los jueces y fiscales por orden de mérito. No está mal, con una No, escuela está judicial y una carrera de 2 años. Ya todo fue validado y aprobado por el Consejo de la Magistratura en la provincia. Me parece que es un salto también cualitativo y que va a ser una experiencia testigo, ¿no? Sí, efectivamente. La gestión de María Eugenia Videla en la provincia en eso también se destaca porque uno de los grandes problemas, ¿cuál es? El manejeo político de los candidatos. ¿Manejeo político dónde? Para que nos capte la audiencia que por ahí no lo sabe. En la famosa entrevista que tienen los jueces con los consejeros de la magistratura nacionales y federales, ahí el que estaba primero pasa cuarto, el que estaba octavo pasa segundo. Es una ensalada monumental que depende exclusivamente de quién tiene mayoría en el Consejo y de las tranzas que se hacen ahí de cambio de figuritas. Bueno, es ahí cuando la política no puede mirar para otro lado, porque todos y cada uno de los que están donde están fueron seleccionados por esta dirigencia política. Bueno, Cristina se llegó a quejar de un fiscal que designó ella, ¿no? Fiscal Juan Ignacio Máquez, que es, salvo Cristina, no he escuchado otro político que criticara, o Cristina o el kirchnerismo, digo lo mismo porque son lo mismo. Carla Pitiot, gracias por este ratito, bienvenida, buenas noches. La incluyo. ¿Frustrada después de lo de hoy? ¿Parcialmente al menos? No, la verdad es que sí, en realidad es como una sucesión de frustraciones cuando nos toca discutir temas que... pongo como ejemplo, y creo que he venido al programa el año pasado cuando fue lo de la ley de barras. Cuando te toca discutir un proyecto que le pones un montón de horas, crees que podés hacer un aporte desde la oposición, podés enriquecerla y demás, y después se frustra por falta de consensos, por supuesto. Hoy lo que nos pasó es que, si bien sabíamos los riesgos que corríamos desde la oposición, por lo menos yo tenía la ilusión de que muchos de los diputados que forman parte del oficialismo, en vez de quedar separados al lado de la banca dando la verdad que una imagen patética, porque muchos de ellos hasta me lo reconocieron después en privado, que dice, la verdad que no me gustó estar parado ahí o parada, porque tuve algunas compañeras del oficialismo que me lo dijeron, no se sentaron a discutir, por más que después podemos disentir en el contenido. Yo lo entiendo, de hecho eran proyectos que nosotros sabíamos que no tenían dictamen. O sea, no somos ingenuos, eran proyectos que no tenían dictamen. Por 2 cosas. Porque no pasaron por las comisiones, porque el oficialismo tampoco las convocó, porque ellos son los que deciden en las comisiones qué proyecto va y qué no. Y por otro lado, nosotros estamos ya en abril. Teníamos el cronograma de sesiones ordinarias, que eran 27 de marzo, 10 de abril, que todavía tenemos la ilusión de tenerla, y 24 de abril, que son los que acordaron los jefes de bloque. Bueno, ya una la perdimos, la posibilidad de una ordinaria. Ahora viene... la semana próxima. No, pero lo que nosotros desde la oposición decimos es, sentémonos a discutir los temas que le preocupan a la gente. Después es como en el fútbol. Los goles son los que deciden y los votos también son los que deciden. Pero yo quiero escuchar lo que opinan mis compañeros del oficialismo respecto de las tarifas. De hecho, yo sé lo que opinan, porque hay proyectos que son de ellos, vinculados con las tarifas. Pero hay 17 proyectos distintos al respecto. ¿El suyo cuál era? ¿Retrotraer valores a enero de este año? ¿Congelar para adelante? No, lo que nosotros decíamos era congelar... ¿Solo aumentar por salarios? Decíamos congelar para adelante, aumentar por salario, porque era un proyecto que nosotros habíamos compartido con un diputado del Patagónico, donde decíamos, bueno, veamos que se aumente según el salario las tarifas, que no es algo tan irracional, o sea, es decir, bueno, que se suba como suben los salarios. Ahora, sabemos que eso va a implicar una merma en el presupuesto. No somos ingenuos, vuelvo a repetir, pero algún esfuerzo por parte del Estado, o por lo menos una manifestación de que hay una preocupación, es lo que yo esperaba.
una manifestación de que es una preocupación, de que me digan, bueno, esto no va a salir porque no pasa por comisión, pero por lo menos tengo la dignidad de tener un proyecto vinculado con esto y sentarme y decir lo que opino. Después te voy a votar en contra, pero lo que quiero es que te sientes y que me des tu posición y que le respondamos a la gente acerca de cómo vamos a hacer para resolverle los problemas o cómo vamos a hacer para mermar la angustia que hay, Ahí el no sé, gobierno algo. Lo que dice es, bueno, en octubre hay elecciones, la gente elige, Y bueno, este por es eso, nuestro camino y este así es nuestro estamos. modelo. Y bueno, pero así estamos, porque me parece que es la no aceptación del apoyo, del aporte que se puede hacer desde la oposición. Yo soy muy respetuosa y creo que lo digo siempre. Al que le toca gobernar tiene una responsabilidad muy enorme y también una carga muy enorme. Tal vez ser oposición, el que está en oposición está en una posición de hacer la crítica, o sea... por eso es que nosotros del Frente Renovador tenemos la vocación de ser gobierno y sabemos a qué nos atenemos. Pero el gobierno es el que tiene que marcar las políticas. Nosotros somos los que tenemos que, con nuestra libertad de opinión y de diferentes opiniones, decir en qué nos parece que ese rumbo no va. Tengo libertad para decir que para mí el rumbo no va por ahí, y sí, y además las evidencias lo marcan, porque lo mismo que Macri cree que tiene que ser medido cuando termine su gobierno son todos los índices que le están yendo mal. Entonces, yo lo que espero es una búsqueda de una mesa donde todos podamos opinar y donde podamos aportar desde lo nuestro, porque creo que siempre las visiones diferentes y las perspectivas distintas se enriquecen, siempre lo van a enriquecer. ¿Le sorprendió la declaración de Labaña? Diciendo que está en un proyecto totalmente distinto al de Massa. No, a ver, sí, lo escuché en la radio. Sí. Lo que yo digo es que me parece que no es que me sorprendió, él lo que da es su posición, y con todo el respeto que yo le tengo, es que dentro del espacio de la oposición, de la alternativa que yo no digo que no es una tercera vía, para mí es la primera vía que el votante tiene que pensar, él lo que dice es, tenemos diferencias, y bueno, también nosotros tenemos diferencias con Urtubey, si no, mi candidato sería Urtubey. Ahora, creo que volver a hablar de Labaña, y me parece bárbaro y está buenísimo porque todo el mundo, yo lo quiero tener en mi equipo, es esos que eligen a ver en qué equipo querés tenerlo, yo lo quiero tener en mi equipo, Labaña, porque me parece un tipo valorable, respetado y con muchísimas condiciones. Ahora, yo te quiero hablar de mi candidato, o sea, el que se manifiesta con vocación de ser candidato a presidente es Sergio Massa, el que propone 10 ejes para un gobierno a futuro, con 10 compromisos de políticas de Estado en serio, que al contenido hay que dárselo. Son títulos, después hay que darle el contenido a esas 10 políticas, es Sergio Massa y lo manifestó el 2 de abril. De eso sí te puedo hablar. Ahora, de Roberto... todavía no se manifestó que quiere ser candidato. Cuando él se manifieste en ese sentido, empezaremos a hablar de diferentes proyectos, de diferentes... Está bien. No quiero demorarlo mucho más, Alejandro. Quiero sí una precisión judicial, Lourdes, antes de despedirlo, respecto a la pelea entre el fiscal y el juez de Dolores. ¿Me permite un segundo, Carla? Porque ahí se está jugando el partido de la causa que intenta invalidar causa Cuadernos y por la cual Stornelli ya advirtió que debe haber más fiscales para instrumentar más rápido la elevación a juicio de la causa, ¿o me equivoco? En realidad él quiere que haya más fiscales en el juicio, porque dice que van a necesitar un gran equipo, porque obviamente la idea de Stornelli es elevar a juicio por lo menos la primera tanda. Ya está empezando a escribir el pedido de elevación a juicio, entonces lo que le pidió hoy a través del fiscal ante la Cámara Federal es como, si se quiere, un apoyo frente al procurador para solicitar más fiscales para la etapa de juicio. Germán Moldes tomó esto y obviamente giró también ese pedido a la Procuración. Hay que ver qué es lo que pasa. Está bien. En realidad, bueno, viene por ese lado. Pero por otro lado, la pelea entre Ramos Padilla y el fiscal de Dolores Curi tiene que ver con la posibilidad de que haya arrepentidos en esta causa que investiga el juez de Dolores, Ramos Padilla. ¿Por qué? Porque Rolo Barreiro, como se lo conoce a este espía, ex espía, pidió ser arrepentido, cogerse la figura del arrepentido. ¿Y qué es lo que dijo el fiscal? Primero necesito, bueno, que se resuelva la incompetencia. Nosotros ya hablamos de ese tema. El juez también lo resolvió diciendo yo soy competente para investigar, para seguir la causa. Por otro lado, pidió que se releve de secreto
a el ex espía para que cuente. Bueno, el juez manifiesta que no es necesario y dice, no hay ningún impedimento para que usted pueda aceptar a una persona como arrepentido. Porque hoy por hoy tenemos dos personas que quieren ser arrepentidos. Por un lado, Rolo Barreiro, y por otro lado, ahora el fiscal Bidone también pidió el día lunes declarar como arrepentido en esta causa. Que es un hecho absolutamente inédito, sería la primera vez que un fiscal se convierta en arrepentido. Creería que sí, sí. Sí, no hay. Sí. No hay. No tenemos antecedentes. Así De hecho, que terrorífico también. Además de inédito, terrorífico porque demuestra a dónde llegamos, ¿no? Que un fiscal tenga que convertirse en arrepentido diciendo, obré mal, pero me arrepiento. Y sí, El bueno, fiscal del pero- triple crimen, ¿no? Tipo el crimen Claro. General Rodríguez. Exacto. Yo de todas maneras creo que él fue engañado en su buena fe, hasta donde sé, que es lo que él manifiesta. Eso manifestó él. Exactamente. Pero claro, por acción o por omisión, cometió delito. Brindó información que nunca debió salir de su Exacto. juzgado cuando le transmitía a D'Alessio si traficante salía o entraba del país, con lo cual D'Alessio después extorsionaba a traficante, que era además un vecino de él en el mismo country donde vive el propio D'Alessio, y cuya denuncia está en el juzgado de Comodoro Pi del juez Luis Rodríguez desde fines del 2016. Sí. Y se empezó Yo creo a que en mover esto es- ahora. Y Es fue la import- primera causa que había donde D'Alessio aparece imputado. Yo creo que una de las claves de la despolitización de la justicia no solamente es la influencia de la política en la justicia, sino que la política es por definición negociación, diálogo, elasticidad. La justicia tiene que ser aplicación estricta de la ley. Nosotros hemos dejado de aplicar, las leyes se convirtieron en una sugerencia en la Argentina. Más o menos, da más o menos lo mismo. No es así. Y ahí me preocupan, no es para verlo ahora, no hay tiempo, pero me preocupan incluso algunos fallos de la Corte que van en ese sentido, de la mayoría de la Corte, no de toda la Corte, que van en ese sentido. La ley está escrita para algo. Entonces, si está mal, se la cambiará. Pero los que no la pueden cambiar son los jueces, lo tienen que cambiar los legisladores. ¿Tiene la sensación de que la ley se interpreta más que se cumple en la Argentina? Absolutamente. Las leyes en la Argentina son sugerencias. Le daría la mano, pero lo veo lastimado. Pero tengo la otra. Así que hasta la próxima. Muy gentil, gracias, Fargosi. Diputada, ¿entiende que va a haber sanción en particular para la ley que tipifica el delito de barra brava en la sesión ordinaria del miércoles que viene, ya pensando en futuro y en algo con efectos conducentes o no? No, todavía no hay tiempo, porque ya hay una programación de informativas que no darían para que el 10, o tal vez ahí muy justo, posiblemente tendrían que terminarse las informativas que hemos propuesto, nosotros hemos propuesto expertos desde cada bloque. Y la idea es ir con un dictamen luego que terminen todas las informativas. Todavía no está todo el cronograma de las informativas. También tenemos todo un cronograma respecto del régimen penal juvenil que vos lo mencionabas al principio del programa. Empezaron el miércoles. Que ayer. empezamos el miércoles y tenemos todos los martes y todos los jueves hasta el 9 de mayo. O sea que en perspectiva esa ley va a ser discutida, ese nuevo régimen podría ver la luz. Yo creo que podría, por si vos me decís cuál es o sea, qué es lo que yo veo que puede llegar a salir este año, un año muy complicado desde lo electoral, que eso te traba un poco, el régimen penal juvenil, donde hay un consenso de que se discuta, más allá de la edad de imputabilidad. Después, posiblemente, tal vez haya bloques que decidan que no Claro. haya baja de imputabilidad, pero que sí se discuta un régimen o un sistema penal juvenil, que es lo que hoy no tenemos nosotros en la Argentina, porque no tenemos un sistema de garantía para lo que serían, entre comillas, los menores, porque esa terminología Sí, ya no los se utiliza más. Niños, adolescentes. Niños, niñas y Quedan al adolescentes. criterio de un juez y la Exacto. parcialidad de un juez, que eventualmente Sí, puede con- decir dejarlo internado o puede decir O mandarlo a la dejarlo casa, libre. claro. Con Entonces, institutos de menores que además dan mucho... Entonces, Sí, yo creo que tengo la ilusión o tenemos la ilusión de que sea una de las leyes que como van a discutirse y además está muy bien hecho el cronograma con los temas, los ejes. Nosotros tenemos la posibilidad cada bloque de presentar expertos y la primera reunión importante que tenemos es ahora el 9 de abril, de 9:30 a 18 horas. Se va a sesionar en conjunta entre penal y mujer y familia, y los autores de los proyectos, que son varios, van a poder exponer el 9 de abril y de ahí empieza la carrera, entre comillas, legislativa para empezar a escuchar a expositores y expertos y llegar al 9 de mayo con un debate de los diputados. O sea, nosotros vamos a debatir qué es lo que queremos dictaminar y con un eventual dictamen. Ahora, la misma
misma perspectiva no sé si se va a dar respecto de Barras, que tuvimos algunos dirigentes que vinieron a exponer, y ahora nosotros lo que propusimos son expertos para que nos hablen de seguridad, porque el tema acá es la prevención. O sea, todos estuvimos Llegar de antes, acuerdo. no después. Exactamente. Cuando llegamos después, llegamos tarde. Exactamente. Carla, gracias por este ratito. No, al contrario, gracias a ¿Puedo ustedes. preguntar una cosita? Sí. ¿Cómo van a Uy. manejar ahora el tema? Usted es muy amiga de Marco Lavagna. Sí. Marco Lavagna fue al lanzamiento de Massa y al día siguiente Sí. se desmarca. ¿Cómo lo van a trabajar ese tema? No, lo trabajamos con la total, sí, con total naturalidad. Hoy estuvimos con Marco toda la sesión y Marco es un amigo más allá de cualquier cosa. Obviamente hay una situación, no te voy a decir de tirantes, pero hay una situación a resolverse. Vuelvo a insistir, el día que Roberto Lavagna se manifieste como candidato o precandidato, tal vez el escenario cambie. Para nosotros, hoy por hoy, es un hombre de la política importantísimo para los argentinos, y te vuelvo a decir, nosotros lo queremos en nuestro equipo. Cuando usted dice nosotros, ¿es más Es el Frente Renovador, y sí, o usted sí. tal vez tomando alguna determinación eligiendo entre Massa o Lavagna? No. Yo lo que creo es que nosotros, desde el Frente Renovador y desde Hay Alternativa, queremos a Roberto Lavagna adentro. Diputada, gracias. No, gracias a Hasta la ustedes. próxima, como siempre.